Patrimonio de la Humanidad. Hubo un tiempo en el que fuimos un mundo perdido. Paisajes tropicales de ciénagas interminables cubiertos por nieblas y abundantes lluvias. Paisajes del pasado que, tras millones de años de evolución, tornaron en piedra y escarpes. Cuenca, una gran mole caliza, un abismal farallón de roca, una montaña poblada de edificios elevada entre dos vaguadas, las profundas hoces de los ríos Júcar y Huécar, desnivel en estado puro. Cuenca es una de esas ciudades que, a lo largo de su historia, ha sido campo de pruebas en la conquista del espacio. Se ha levantado a la medida de un universo asimétrico y laberíntico. Su trama urbana se adapta a su medio natural, a su geometría y no al revés. Cuenca es un fractal, como un río y sus afluentes, como una arteria y sus vasos sanguíneos. La ciudad que hoy contemplamos se fundó bajo dominio islámico, Al-Madinat Kunka. Su auge se debió al aprovechamiento de la geografía defensiva de las hoces, su muralla natural. Y sobre todo a la gestión y uso de sus aguas. Con una población en aumento, era necesario mejorar el sistema de abastecimiento. La solución, un acueducto. Se trazó desde una cueva cercana, remontando la hoz del Huécar. Para conducir el agua, se talló la roca de los precipicios, salvando tramos con altos arcos de obra. Ejecutada en tan solo 3 años, fue referente de las grandes obras de ingeniería del Renacimiento. El agua entraba a la ciudad por su parte más alta y las canalizaciones llegaban hasta la Plaza Mangana, para muchos el corazón histórico de Cuenca. Aquí podemos ver los restos de las viviendas que se desarrollaron en toda la comunidad de Mangana y sobre los restos del Alcázar y la Alcazaba a partir ya del siglo XIII, XIV, XV y XVI. Y podemos ver cómo los muros arrancan directamente apoyados desde la roca. Otro elemento importante, característico de todos estos yacimientos, que son los aljibes. Se trata de depósitos de abastecimiento de agua. Tener en cuenta que en aquellos años no había agua corriente como tenemos ahora. Entonces se almacenaba el agua, se hacían estos pozos y se almacenaba el agua para luego todo el consumo humano. Dentro del yacimiento tenemos otros 7 aljibes y hay más repartidos también por todo el casco antiguo. El agua trajo la artesanía del barro. En las ollerías del barrio de San Antón, junto al Júcar, se ubicaron los alfares. En el Cerro de la Majestad, los artesanos encontraban la madera de pino para los hornos y la arcilla, que transportaban en borriquillo. Un legado que llegó hasta el siglo XX en el alfar de Pedro Mercedes, uno de los grandes artesanos de Cuenca. Don Pedro, más allá de fabricar utensilios de barro en el torno y en el horno de leña, creó piezas únicas. Desarrolló la técnica del raspado en vasijas y murales, un precedente del futuro apogeo de la ciudad en asuntos de arte. En tiempo
de los Reyes Católicos, Cuenca era una ciudad en expansión ganadera que exportaba alfombras y paños. Pero la peste, las plagas y la sequía provocaron el desastre. Los precios se dispararon y cayó la trashumancia. La escultura del pastor de las Huesas del Vasallo es guardiana universal de aquellos rebaños y esplendores. Los conflictos bélicos que vendrían no ayudaron a la recuperación económica. Las guerras de sucesión, de la independencia y carlistas devastaron y debilitaron la ciudad. La Cuenca actual es la del siglo XIX. La calle Alfonso VIII es su arteria principal, frontera entre las dos zonas urbanas, la vieja y la nueva. Desde la fundación de la ciudad, las fértiles orillas del Huécar han sido cultivadas. Sus pequeños huertos fueron sustento de la población en sus épocas más negras y continúan dando vida. En nuestros días, alejados de los ríos, se labran los huertos del siglo XXI. Vecinos con otra vida, otras inquietudes, que trabajan la tierra como sus antepasados, como los primeros pobladores. La ciudad de Cuenca es el límite sur de un gran bosque, de unas montañas, la Serranía. Cerros y desniveles que han llegado a nosotros con sorprendentes formas, testigos pétreos de la fragilidad de estas tierras. Su piedra es la caliza, base mineral erosionada y creadora de ciudades del paisaje. Los callejones de las Majadas. La ciudad encantada. Estas formaciones de roca fueron y siguen siendo esculpidas por el viento, pero sobre todo por el agua. Aquí, la vegetación escala. Hiedras y tejos centenarios trepan y se aferran a las grietas y recovecos de la roca. Encuentran refugio entre estos monumentos naturales de inestable destino. A vista de pájaro, parece que un gigantesco ser prehistórico hubiera dejado sus imborrables huellas sobre esta tierra. Las aguas subterráneas horadaron la caliza durante millones de años, creando grandes depresiones, las Torcas de Palancares y Tierra Muerta. Un mar de pino sustituye a los helechos arbóreos gigantes y a las plantas acuáticas. Aquellas llanadas son hoy alturas. Ambientes de montaña agrestes, salvajes, que atesoran una valiosa y rica diversidad de vida. Buitres leonados. Las aves rapaces surcan estos cielos. En tierra firme abundan los grandes herbívoros. Entre la vegetación sumergida en las frescas y limpias aguas de los ríos, esquivos peces e invertebrados.
Aquí vivieron los grandes mamíferos ibéricos hace cientos de años. El oso pardo era residente habitual de estos montes. Así lo recoge el libro de la montería del siglo XVI. Hoy podemos ver osos en el Osquillo, lejos del límite de su distribución actual, más al norte peninsular. Es un parque cinegético orientado a la conservación y la educación ambiental. Orografía osca y de difícil acceso. Es el significado de Osquillo. El lobo ibérico es un tótem de nuestra fauna. En esta imagen, una hembra traslada a su cachorro. Quizás se deje ver pronto, libre, por esta sierra salvaje. Pero si aún nos remontamos mucho más atrás, lo que es toda la parte de Cuenca, que ahora encontramos eso a unos 1000 metros de altitud aproximadamente sobre el nivel del mar, lo que es la parte de la ciudad, llegó a estar, digamos, cubierta totalmente por lo que sería el mar de Tecis, ¿no? Un mar gigantesco en el que había una gran cantidad de animales, gran cantidad de dinosaurios y animales prehistóricos, ¿no? Animales que vivían y que se acercaban a estas zonas. Hasta que ya hace 65 millones de años, con la orogenia alpina, toda esta cantidad de material que vemos a nivel del mar sube, se eleva hasta esta altitud actual de Cuenca. Y a partir de ahí, evidentemente, un proceso cambiante. El paisaje de Cuenca, evidentemente, ha cambiado mucho, ¿no? Bien ya desde, teniendo en cuenta las propias hoces, ¿no? Las hoces de los ríos lo que son es la formación del río, cómo va quedando encajonado poco a poco al colocarse un caudal de agua sobre una zona de caliza, de manera que tenemos que imaginarnos cómo los ríos Júcar y Huécar, que actualmente vemos tan abajo, llegaron a estar en la parte mucho más alta de la ciudad, ¿no? Dentro de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad del año 1996 se incluye lo que es el casco histórico de Cuenca, lo que es la parte de la ciudad, pero también se incluye lo que es el paisaje natural, una zona verde, una zona muy bien conservada de naturaleza, muy cercana a un casco histórico, a un núcleo urbano. Por lo que es todas las orillas de la ciudad, por todas las zonas, tenemos una serie de senderos, una red de senderos que recorre tanto desde las partes bajas de los ríos hasta las partes altas. Del Huécar, decía ya Federico Muelas, ¿no? Uno de los escritores de Cuenca, que es un río conquense de pura cepa, porque nace y muere en Cuenca, ¿no? De hecho, nace aquí a unos 15 kilómetros y llega a sus aguas hasta la parte del Júcar. Celtíberos y romanos fueron los primeros habitantes de este rincón peninsular y sembraron un fértil engranaje cultural. Más de 20 siglos después, esta vieja ciudad alberga el arte moderno español más vanguardista. Julio de 1966. El primer museo español dedicado al arte abstracto abre sus puertas. Un sueño nunca antes realizado en nuestro país. La historia de una amistad, de una coincidencia. El pintor y mecenas de artistas, Fernando Zobel, ideó este proyecto. Vino aquí a Cuenca, era muy amigo de Gustavo Torner y hablaba del museo, que él quería hacerlo en Sevilla o en Toledo. Y creo que fue Gustavo Torner quien le insistió que lo hiciera aquí, en las Casas Colgadas.
que fue un acierto enorme. Venía en cantidad de gente a ver el museo. Y todos los pintores más importantes de la época, todos querían tener obra aquí. La gente lo cogió bien. Zóbel siempre creyó en el arte abstracto español. El director del Museo de Arte Moderno de Nueva York dijo de él que era el más bello pequeño museo del mundo. Un museo diseñado por artistas y para los artistas, fascinados con la ciudad y con el paisaje. Pues fijaros, en esta sala tenemos 3 piezas que representan los 3 tipos de abstracción que prácticamente se pueden ver por el museo. A la derecha tenemos una pieza de Pablo Palazuelo de abstracción geométrica. Enfrente una pieza de Tapis que representa la abstracción matérica. Y a mi izquierda el gesto de Canova. Si os dais cuenta, estos 3 cuadros están relacionados con la ventana, porque la ventana representa el 4.º cuadro de la sala, ese cuadro figurativo que es impresionante en la relación de todo el contexto de la sala. Los artistas encontraron en este escenario cierta rebeldía frente a las grandes salas. Un museo hecho a medida de la obra, un museo para amar el arte. Y se mantiene tal y como lo concibió Fernando Zóbel. Antonio Pérez fue uno de los jóvenes atraídos por este pulso cultural. Fijó su residencia en la ciudad y en 1998 abrió al público una fundación que lleva su nombre. Mi museo es diferente al del Museo de Arte Abstracto, que es más en la época de la abstracción española. Hay de todo. Hay la mejor colección de Millares, por ejemplo. Hay muchos auras, hay pintores modernos, hay pintores asiáticos. El arte es subjetivo, pero traspasa lo subjetivo, para que no sea una cosa autobiográfica. El arte tiene que ser universal. Igual es un Velázquez que un objeto que tenga mucho encanto, que tenga mucha personalidad. El objeto encontrado es un objeto que a mí me recuerda siempre algo de arte, sobre todo siempre autores, de lo que sea, de envolturas, todo aquello que hace gracia, incluso a veces comiendo, de repente estás hurgando y diciendo, mira, parece un Millares. Me gusta mucho mezclarlo todo. Yo creo que de lo único que he hecho es enseñar a mirar. Cuenca es un diálogo constante con el arte. En el campus de la Ciudad Nueva, la Facultad de Bellas Artes ha sido pionera en adaptarse a los cambios de las prácticas artísticas contemporáneas. ¿Que es una escalera que no ha fraguado? Sí, y por eso se va a ir agrietando. Sus laboratorios de fotografía, vídeo y cine, sus talleres de escultura, pintura o grabado, son cantera de artistas. También recibe estudiantes extranjeros en intercambio gracias a un plan de estudios que aumenta cada día en reconocimiento. Todos pueden mostrar sus trabajos en la propia facultad. También pueden verse los trabajos de fin de carrera en escuelas de arte del casco antiguo. La Mosa es uno de estos lugares. Un colectivo nacido en la misma Facultad de Bellas Artes.
antiguos alumnos gestionan un espacio que acoge las nuevas tendencias. Un lugar de encuentro para los estudiantes y el público en general. Gracias al impulso del Museo de Arte Abstracto, Cuenca se convirtió en una ciudad vinculada a un movimiento artístico. Una isla en el panorama cultural franquista. 50 años después, Gustavo Torner diseñó su propio espacio en la iglesia gótica de San Pablo. Abstracción, constructivismo y minimalismo en pintura y escultura. La naturaleza es la gran protagonista de la obra de Torner, como mineral, como formas orgánicas, como símbolo. La luz ha sido una de las obsesiones recurrentes en su evolución como artista, como lo fue para aquellos que construían catedrales. La Catedral de Santa María y San Julián es única por muchos motivos. Uno de los más notables es la originalidad de sus vitrales, arte moderno en vidrio. Fueron incorporados en 1995, siglos después de ser levantada. Sus autores, 4 pintores abstractos vinculados a Cuenca. Gustavo Torner quizá fue el más atrevido en la elección de los temas. En su serie de La creación, la ciencia es la gran protagonista. La física a través del Big Bang. Círculos amarillos que representan las partículas cósmicas de la gran explosión. La biología en vitrales que simbolizan nuestro código genético, la doble hélice de ADN, el origen de la vida, el origen del ser humano. Uno de los fundadores del Museo de Arte Abstracto, Gerardo Rueda, diseñó 12 vitrales circulares en homenaje a poemas de Dante. Pinturas con tonos intensos proyectadas por el sol sobre suelo, paredes y coro. Pinturas que crean un juego de luz y color en el interior del templo, que se deslizan por la piedra y la madera de los siglos de historia de esta catedral. Henri de Chanet, profesor francés de la Escuela Taller de Cuenca, realizó 30 obras tomando como tema la palabra divina. Y Bonifacio Alfonso escogió el Génesis como leitmotiv. Trabajó en sus vidrios como en un lienzo y volvió a pintarlos una vez instalados en los muros. En el lugar más elevado y estratégico de Cuenca, los musulmanes construyeron una fortaleza para proteger la ciudad y controlar el acceso a la serranía. La Alcazaba ocupó el espacio del actual castillo. Allí se estrechan las hoces de los ríos, creando una península donde se fue construyendo el núcleo urbano. La muralla de aquella fortaleza es el monumento más antiguo, del siglo IX. Medía casi 4 kilómetros. Hoy solo permanece el arco de Vezudo, reconstruido siglos después. Lo primero que llama la atención del viajero es la Torre Mangana. Se alza donde estuvo el Alcázar y pudo ser su minarete. En el siglo XX adquirió el aspecto actual y hoy preside una plaza moderna y colorida. La escultura dedicada a la Constitución española de Gustavo Torner da el toque contemporáneo a este rincón de la ciudad. El 21 de septiembre de 1177, día de San Mateo, las tropas cristianas tomaron Cuenca tras 9 meses de duro asedio. El rey Alfonso VIII entró triunfal, a caballo,
trayendo cambios que desembocarían en una nueva trama urbana. Con la Reconquista, los talleres de artesanos y tiendas de mercaderes se alternaron con las casas palacio que alojaban a familias de la nobleza. Fachadas de vivos colores y blasones de piedra realzan el porte de estas viviendas de las calles Alfonso VIII y San Pedro. La falta de espacio por el aumento de la población forzó la construcción hacia arriba. Solo el abismo de las hoces frenaba la expansión de la ciudad. Este hecho dio lugar a la aparición de rascacielos. Sí, hay rascacielos en Cuenca. Se dice que fueron los edificios más altos de la Edad Media. Los grandes desniveles entre calles podían dar lugar a plantas de hasta 12 pisos. Las viviendas más famosas de Cuenca no son rascacielos, pero también se asoman a un profundo talud, las casas colgadas, imagen de aquellas que buscaban suelo al límite del farallón rocoso en el siglo XV. Identifican a la ciudad en el mundo. Honduras sorteadas hoy por el puente de San Pablo. Su estructura de hierro data de principios del siglo XX. Cuelga sobre un vacío de más de 30 metros y se extiende más de 100 entre las dos orillas. Una de las casas colgadas, la Casa de la Sirena, cuenta con leyenda propia. Enrique II de Castilla tuvo un hijo ilegítimo con su amante Catalina. Un hechicero vaticinó que ese hijo, algún día, podría arrebatarle la vida. Atemorizado, Enrique hizo que sus hombres se llevaran al niño. Desesperada, Catalina se suicidó lanzándose al vacío de la hoz. En las frías noches de invierno aún se escuchan los lamentos de Catalina como cantos tristes de sirena. Los conquenses siempre han oído leyendas relacionadas con el espacio oculto a la mirada. Túneles donde se cometían crímenes o se hacían desaparecer prisioneros. Los arqueólogos están reescribiendo la historia de esta cuenca subterránea. Empiezan a salir a la luz refugios de la guerra civil, como el túnel de Alfonso VIII, que puede visitarse. Cuenca en el siglo XVI es una de las ciudades más importantes de Castilla, de la Corona de Castilla. Vive un momento de máxima expansión, como se queda sin espacio dentro de la muralla la gente para habitar, decide hacer una pillería, que es echar vigas de un lado para otro de la calle y generar las habitaciones que les faltan. Las calles pasadizo, que se generan en este momento, son un concepto muy típico del paisaje urbano de Cuenca. Están por todas partes en el casco antiguo. Por ejemplo, en la que aquí estamos es uno de los ejemplos mejores que han llegado hasta el siglo XX y XXI. A finales del siglo XVI, por orden de Felipe II, se levantó este edificio para convertirse en sede de la Inquisición, uno de los pocos construidos expresamente para esta función. El Santo Oficio desempeñó en él su labor hasta el siglo XIX. También fue cárcel muchos años. En sus muros
queda escrito el penar de aquellos presos. Es tan grande mi pena y sentimiento en esta prisión triste y rigurosa, ausente de mis hijos y mi esposa, que de puro sentillo no lo siento. Oh, si llegase presto algún contento, oh, si cansada ya la ciega diosa, conmigo se mostrase más piadosa, poniendo tregua a tan gran tormento. Mas, ay, que mi esperanza entretenida consume el alma en tan larga ausencia, a donde está arriesgada honra y vida. Mas yo confío en Dios, que mi conciencia sé yo que está tranquila aunque afligida. Al menos reconozcan mi inocencia. Durante la Guerra de la Independencia, el edificio del Tribunal de Cuenca quedó en gran parte destruido. Varias reformas dieron lugar al actual, sede del Archivo Histórico Provincial. En los siglos XIV y XV, los problemas de espacio intramuros y una población en aumento provocaron la creación de nuevos barrios fuera del recinto amurallado, San Antón y Tiradores. Con los cambios en la sociedad en los 500 años siguientes y la llegada del ocio a nuestros días, la gente abandonó el casco viejo para residir en la ciudad nueva, aguas abajo. Cuando cae la noche, la vieja villa, con sus rincones, pasadizos y hoces, ofrece un lienzo intemporal de la última conquista del espacio. Peleas de gatos callejeros y el ajetreo del cierre de tascas y restaurantes. Es el sonido de la Cuenca medieval nocturna. La Catedral, Semana Santa. Los pasos esperan el momento de mezclarse con la gente y los nazarenos. Una tradición que nace en el siglo XVII con la fundación de las primeras cofradías. Viernes Santo. Escuchamos los tambores y los clarines de la procesión de las turbas. Así se conoce popularmente la procesión del Camino del Calvario de Cuenca. No siempre el tiempo acompaña. A pesar de la lluvia, un año más, se ha cumplido con el ritual. La posada de San José es lugar de descanso y acopio de fuerzas. Aquí se brinda con resoli, especialmente en Semana Santa. Es el broche de oro a una comida con recetas de la gastronomía tradicional: ajo arriero, morteruelo, pisto. Al viajero que ya conozca Cuenca, le resultará natural ver arte abstracto en las paredes de su restaurante. También es evocador su espacio interior, irregular y laberíntico, fiel al aspecto original del edificio del siglo XVII. Se podría decir que la posada de San José es una casa colgada. La ciudad celebra, en los mismos días, dos eventos declarados de interés turístico internacional: la Semana Santa y la Semana de Música Religiosa. En el moderno Teatro Auditorio se marca el ritmo cultural de la ciudad, un imprescindible. Su sello de identidad es el estreno de composiciones originales cada temporada.
La Semana de Música Religiosa de Cuenca es uno de los festivales más antiguos y prestigiosos de España. La música es un derecho universal y con la inspiración, con su belleza, puede transformar irreversiblemente el alma de las personas. ¿Qué hemos hecho? Pues realmente llevar varias líneas que hemos llamado la Semana Música Religiosa Cercana, que hemos abierto ensayos, conferencias, masterclass, lo hemos abierto al público gratuitamente. Además actuamos en residencias, hospitales para ese público que no tiene la oportunidad de acercarse a los auditorios, hacer conocer lo que es el festival en sí de la Semana Música Religiosa de Cuenca. Hasta 8 siglos de historia del arte pueden contemplarse en la catedral, pero el peso y el paso de la historia hicieron que fuera destruida y levantada en varias ocasiones. La fachada que hoy contemplamos es de estilo anglo-normando, finalizada el siglo pasado. El templo, en su conjunto, es neogótico, tras cruzar diversos estilos constructivos. Está dedicado a Santa María y a San Julián, patrón de la ciudad. Pero es dentro de sus muros donde realmente nos sumergimos en un viaje en el tiempo. Arte y curiosidades. El triforio es una solución arquitectónica fantástica creado para esta catedral. Soluciona el problema de la altura, no tienen que elevar demasiado la catedral, es una de las primeras catedrales góticas, si no la primera que se construye en España, como un laboratorio del gótico, y entonces la solución por la que optan es crear este deambulatorio superior justo en el lugar donde están los grandes óculos sobre el coro. La Capilla de los Caballeros, el renacimiento en estado puro de esta catedral. El renacimiento que llega apenas 7 años después que se crease, digamos, en Italia. La figura clave de esta capilla es Fernando Yáñez de Almedina. Quizá no conocido por todos, es uno de los discípulos más excelentes del gran Leonardo, de Leonardo da Vinci. Hace 2 grandes tablas, la tabla del descendimiento y la colosal tabla de la adoración de los Reyes Magos. Y además el retablo del Calvario. Es un personaje muy importante, es un excelente pintor y podemos ver en él, cosa que ya no podemos ver en Leonardo da Vinci, los colores de Leonardo. Él mismo creaba sus pigmentos, que irremediablemente se deterioraron años después de sus pinturas, pero sus discípulos pintaban con los pigmentos tradicionales que duran siempre. La sacristía acoge la Virgen de la Leche, una inusual imagen de la Virgen amamantando al niño. Esteban Jamete es otro de los artistas que se afincan en Cuenca y trabajan y enriquecen en el Renacimiento la catedral. Los canónigos de la catedral le encargan un arco en el que quieren que exponga toda la fe y entonces mete sus personajes desnudos, multiplicidad de angelitos, toda la mitología griega, motivos simbólicos, alegóricos. Es el arco triunfal de entrada al claustro. En una última cena tallada en madera de nogal en la capilla de Santa Elena, en lugar de poner el cordero pascual, parece que lo que puso es un cochinillo, ¿no? Animal prohibidísimo para los judíos, para los católicos también, en Cuaresma, ¿no? Estas son bromas, pequeñas bromas, que Esteban Jamete introducía porque era un hombre de un espíritu fuerte, pero un artista inconmensurable. La catedral, como la trama urbana, también necesitó ampliar espacio con el paso de los siglos, hasta llegar al límite.
al borde del abismo. Es una catedral colgada con 25 metros de caída libre, la única en todo el país que es, en sí misma, un mirador hacia la naturaleza. Cuenca es tierra de fósiles, un vergel para los paleontólogos. Otras floras y otras faunas escondidos bajo estos sabinares. Digo yo que este raquis que llega hasta aquí te marca el peciolo más o menos a esta altura, ¿no? Y entonces a escasos kilómetros de la ciudad se encuentra el yacimiento de las Ollas, descubierto en los años 80. Es referente mundial de un periodo geológico concreto, el Cretácico inferior. Aquí se han encontrado hasta 200 especies de seres vivos, desde lechos de hojas gigantes hasta espectaculares dinosaurios. Las Ollas era un humedal que tiene unos 125 millones de años. Es un yacimiento de preservación excepcional, es único en el mundo, es de los más importantes del mundo. No solamente han fosilizado los huesos, que es lo que estamos más acostumbrados a ver, sino que también tenemos preservación pues, de pelos, de plumas, de tejidos blandos, por ejemplo, ojos de peces. Nosotros para excavar lo que hacemos es con un cincel y un martillo vamos abriendo estas distintas capas como si fuera un libro y este libro pues, nos va descubriendo los fósiles que se quedaron enterrados en estas distintas capas. Bueno, mirad, un cangrejo. Bien grande además, ¿eh? Sí. Sí, no está mal. Así todo. El dinosaurio Pepito, Concavenator, que es su nombre científico, se descubrió justo aquí donde estamos sentados. Su nombre significa el cazador jorobado de Cuenca. Era un gran carnívoro de más de 6 metros de longitud y es el dinosaurio más completo de España. ¿Características que tiene que lo hacen singular? Bueno, pues la famosa joroba, que lo que ocurre es que tiene 2 vértebras de la espalda hipertrofiadas, lo que hace que se forme esta protuberancia en su espalda. Unas marcas que tiene justo en el antebrazo, en este hueso de aquí, equivalente a nuestro cúbito. Son unos pequeños bultos que lo tienen también aves actuales, que sabemos que es la zona de inserción de plumas. Conserva restos de piel, se le puede ver también la zona donde irían insertadas las uñas. Y en el estómago se ve lo que sería su última comida. Aquí tenemos a Pepito. Su esqueleto está aplastado y acostado hacia su lado izquierdo. La roca en que se descubrió estaba fragmentada y su reconstrucción fue un rompecabezas. El Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha expone parte del patrimonio fósil de las Ollas y de otros yacimientos de la provincia. En el museo tenemos unos 19.000 fósiles y lo interesante de este yacimiento es que tenemos prácticamente de todos los grupos de animales y plantas actuales que vivirían en un humedal. Además de Concavenator, aquí en las Ollas también se descubrió Iberomesomys. Es un pequeño pajarito del tamaño de un gorrión y fue bastante importante su publicación en los años 80 porque se demostró que las aves en realidad provienen de los dinosaurios. Nos queda hacer parada en el lugar más concurrido del casco antiguo, la Plaza Mayor. Todo visitante pasa por aquí. Ensanches y transformaciones nos entregan hoy un espacio multicolor. Las fachadas recuerdan el pasado de la ciudad como adalid de la industria textil. La catedral comparte protagonismo con el convento de las Petras y con el ayuntamiento. Everybody's talking.
La Plaza Mayor no es el único kilómetro cero de Cuenca para visitantes y eventos. La gente y la cultura toman las calles cada mes de junio para disfrutar del Festival Nacional de Teatro de Calle, el Conca Street. Espectáculos musicales y teatrales para todos los públicos en plazas y rincones de la ciudad vieja. En un fin de semana, la calle cambia de color, de sonido, de expresión. La primavera y el verano son tiempo de actividades al aire libre. El tranquilo y caudaloso río Júcar es punto de encuentro para todo tipo de ocio. El momento para salir de la ciudad y recorrer las hoces andando, en bicicleta o en piragua. Los conquenses dejan las preocupaciones en casa y conquistan calles y plazas día y noche. El tempo de las estaciones sigue su curso. Las lluvias cambian el habitual verdor de Cuenca por una sinfonía de colores intensos. Cada otoño, el paisaje se transforma, pero el arte permanece. En su viaje a la Alcarria, Camilo José Cela escribió palabras intemporales, hoy reconocibles en lo que vemos y sentimos al visitar la ciudad, por siempre ya, patrimonio de la humanidad. Cuenca abstracta, pura, de color plata, de gentiles piedras, hecha de hallazgos y de olvidos, como el mismo amor, cubista y medieval, elegante, desgarrada, fiera tiernísima, como una loba parida, colgada y abierta. Cuenca, luminosa, alada, airada, serena y enloquecida, infinita, igual, obsesionante, hidalga. Vieja Cuenca.